Hola amigos de Epicentro, llegó la hora de leer. Hoy voy a hablar solamente de un libro que amerita dedicarle un buen tiempo porque a mi juicio es uno de los mejores libros del año. Se titula 10 lecciones para el mundo de la pospandemia. El autor es Fareed Zakaria, ustedes saben, es el comentarista más importante, uno de los más importantes de CNN para asuntos políticos. Tiene un programa que se llama Fareed Zakaria's GPS, además es columnista del Washington Post y en este libro hace reflexiones sobre cómo quedó el mundo después de este golpazo que recibimos con la pandemia. Se acaban de cumplir 2 años del primer caso confirmado de coronavirus en China y el mundo es otro desde entonces. Nosotros somos otros desde entonces y el futuro será distinto. Aquí hay unas claves para entenderlo. Empezamos. Empiezo en orden. La primera lección es abróchense los cinturones. En esta, Fareed Zakaria habla de la extrañeza que nos causó la pandemia cuando todo indicaba que era inminente, que era inevitable. Y habla, por ejemplo, de por qué los murciélagos, por qué el COVID vino de los murciélagos, por qué las mayores epidemias vienen de los animales, por el calentamiento global, porque ahora los animales se calientan más, los que vuelan, por ejemplo, los murciélagos en la noche, se calientan más y facilitan la resistencia de los virus, facilitan que los virus sean cada vez más agresivos y más potentes. Eso, por supuesto, mezclado con otros asuntos vinculados con el uso y el abuso de antibióticos. Y en este primer capítulo Zakaria dice que ya entendimos, ya parece que entendimos que el mundo necesitaba sistemas fuertes, sistemas de salud potentes, y ahí nos lleva a la segunda lección. La segunda lección es: no importa cuánto ha estado, sino su calidad, y hace una crítica muy dura a quienes dicen que no debe haber Estado, que no debe haber nadie que controle al sector privado y que el sector privado debería hacer todo. Y por ejemplo plantean en términos de Estados Unidos, Washington gastó billones de dólares en ayuda contra la pandemia, pero buena parte de ese dinero lo acapararon las grandes empresas y las personas ricas. Está lleno de datos sobre cómo se ha criticado y se ha golpeado y se ha atacado la permanencia, la subsistencia del Estado en los Estados Unidos. Esta segunda lección nos lleva a la tercera, y la tercera se titula Los mercados no bastan. Zakaria hace una crítica muy fuerte a esa tendencia neoliberal a creer que el mercado lo organiza todo y confirma con datos que los Estados Unidos, que siempre han creído que el esfuerzo hace que se consiga el sueño americano, pues vieron con dolor que les hacía falta un sistema de sanidad pública, que el esfuerzo único no valía, que el mercado no había permitido que hubiera controles, un control de parte del Estado a los sistemas de salud, a los seguros, a los servicios públicos. La lección 4 de este libro tan interesante es: la gente debería escuchar a los expertos y los expertos deberían escuchar a la gente. Y aquí hace una alusión de frente a Donald Trump, el presidente al que le tocó lidiar con el arranque de la pandemia, y cita una cosa impresionante de su performance en el inicio de la pandemia. Estoy hablando conmigo mismo en primer lugar porque tengo muy buena cabeza, dijo Trump. Mi asesor principal soy yo mismo y poseo un muy buen instinto para esas cosas, un buen instinto que llevó a los Estados Unidos a ser uno de los países más golpeados por la pandemia, un desprecio enorme por los científicos. Y lo que plantea Zakaria es que las sociedades tienen que conversar con la gente que sabe, con los expertos, y los expertos tienen también que escuchar a los ciudadanos, y habla de la necesidad de una clase dirigente que decida que debe haber recursos para hacer investigación científica, que debe haber recursos para hacer investigación social, investigación sociológica, y para que el conocimiento llegue a todos, porque estamos viviendo en un mundo en el que el sesgo de confirmación es el que gobierna, y eso no permite que abramos la mente a nuevos conocimientos y a nuevas posibilidades para resolver un problema tan grave como el de la pandemia.
Las lecciones 5 y 6 de estas 10 lecciones para el mundo de la pospandemia de Fareed Zakaria se refieren a un tema que vivimos todos. La vida es digital, es la lección 5 y la lección 6. Aristóteles tenía razón, somos animales sociales. La pandemia aceleró el proceso de digitalización, dice Zakaria, que es irreversible, que hay cosas que ya no vamos a volver a ver, hay cosas que descubrimos en la pandemia y que descubrimos para satisfacción de todos en medio de esta digitalización acelerada, y también que necesitamos de los demás, que somos codependientes, que necesitamos vivir en comunidad y que necesitamos ciudades. Él da unos datos muy impactantes sobre cómo las ciudades ocupan el 3% del área de la Tierra, pero tienen el 78% de la población, y cómo los estados, los gobiernos deben ocuparse de que las ciudades sean amigables, de que las ciudades sean digitales, interconectadas y que permitan la cooperación entre los humanos. La lección 7 es desoladora. El título es elocuente: la desigualdad irá a peor. Zakaria cita el artista mexicano José Guadalupe Posada, quien en una ocasión dijo: la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. Y Zakaria se ocupa de decir que eso es cierto, pero que en el entretanto las condiciones de vida son cada vez más desiguales, más difícil repartir la riqueza, más gente que cae en la pobreza. El COVID ha demostrado que los más pobres son más vulnerables a las enfermedades, que los más pobres tienen evidentemente menos acceso a la salud, su alimentación está más frágil. El 70% de la riqueza del mundo, de la sociedad estadounidense, está en manos del 10% más rico de la población. El 50% más pobre solo es propietario del 1.5% de los activos. Lo más inquietante es que la solución es complicada, prácticamente imposible. Las lecciones 8 y 9 se refieren a la política y al comercio. La lección 8 es: la globalización no ha muerto. Habla de la gran paradoja que significó que el COVID nos encerró, cerró fronteras, cerró el comercio internacional. Hoy tenemos un problema enorme de represamiento de envíos internacionales, y no obstante es el único camino, es la única solución. Los países no pueden cerrarse al comercio, a la producción, a la manufactura en otros lugares. La globalización sigue siendo el camino. Y la lección 9 es: el mundo se está bipolarizando. La tensión entre China y los Estados Unidos es hoy la que gobierna la política internacional. Son dos potencias, son dos maneras diferentes de ver el mundo, pero es inevitable. Lo que plantea este libro de Fareed Zakaria es que la bipolarización, la bipolaridad es inevitable, pero la Guerra Fría es opcional. La lección número 10 de este libro de Fareed Zakaria se titula: a veces los idealistas son los mayores realistas, y llama a los líderes mundiales a reflexionar, a entender que el mundo no puede seguir en este egoísmo, que necesita cooperación, que necesita interacción, que más cooperación, más comunicación nos va a hacer surgir a todos más, que Estados Unidos no puede exigirle a China lo que no da, y por eso tiene que dar ejemplo de democracia, ejemplo de cooperación, ejemplo de solidaridad, ejemplo de ayudar al mundo a salir adelante entre todos. Y termina con una de las frases finales más inspiradoras: los líderes más sabios son aquellos que tratan de entender la historia, evaluar las fuerzas más generales que la están condicionando y determinar cuánto margen de maniobra dejan estas para la acción humana. La pandemia está llevando a los países a mirar más por sí mismos sin contar con los demás, pero los líderes más esclarecidos sabrán reconocer que la única solución de verdad a problemas como la pandemia pasa por mirar hacia afuera con vistas a un mayor y mejor cooperación. 10 lecciones, un libro que vale muchísimo la pena. Fareed Zakaria, una estrella, no se lo pierdan. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio, sino un libro debajo del brazo. Hasta pronto.